total. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. El libro está fresquito, acaba de salir, se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara y la editorial me pidió que hiciéramos una serie de presentaciones en el Distrito Federal y conferencias de prensa, y la primera va a ser en Sanborns mañana. Y entonces cuando me di cuenta dije, no, ni madres, no voy a presentar la primera presentación en el DF de este libro en Sanborns, man. Entonces rápidamente le hablé a Toño y dije, no, quiero presentar el libro en el buzón ciudadano, man. Yo sé que no importa demasiado, pero pues es simbólico, en este país es simbólico, ¿sí? Ni nos reunimos con banqueros, ni nos gustan, ni los queremos, ¿no? Ni las buenas firmas de libros son en Sanborns, las buenas firmas de libros son con el movimiento, para los que uno escribe, a los que uno quiere. Entonces me siento muy honrado de que hayan ustedes inaugurado mi libro del Álamo en el Distrito Federal. La segunda es que para los que compraron el libro o los que compren algunos de los otros libros que trajo Betty de la Brigada para Leer en Libertad, allá va a estar Betty en aquella esquina vendiendo. El Álamo ya se acabó. No esperaba que fueran tan rápidos, pero los que no traigan dinero vamos a regalar un libro, ¿sí? Entonces el que no traiga lana, al final traemos como, ¿qué será? Como 50 libros, Betty. ¿Qué? Traemos 100 libros para regalar, a lo mejor alcanza para los que no traen dinero y para todos los demás, editados por la Brigada para Leer en Libertad. El trabajo de la Brigada, como ustedes saben, a lo largo de estos 2 años ha sido un trabajo de conexión con el movimiento, llevando debates, ideas, conferencias. Hemos estado en las puertas de las huelgas, en los plantones, en las tomas, en las secciones democráticas, con los grupos de base de Morena a lo largo y ancho de toda la ciudad. Creemos que un pueblo que lee es un pueblo que libera. Ser más cultos para ser libres es el mensaje. Pero ser más libres para ser más cultos, de tal manera que la batalla es por conquistar esta ciudad de veras. Hasta ahora la hemos ganado, pero nos sabe a poco, francamente, nos sabe a poco. Queremos empujarla a la izquierda, queremos que esta ciudad tenga un canal de televisión democrático con un consejo ciudadano y no tener que estar soportando la basura que nos lanzan todos los días las redes. Queremos que haya por todas las colonias de la ciudad cooperativas de consumo, donde los campesinos traigan sus productos y los podamos vender. Queremos que esta ciudad se vuelva democrática de veras, de tal manera que el gobierno no pueda hacer obras sin consulta ciudadana, sin antes haber hablado con los ciudadanos. Queremos una ciudad donde los ciudadanos manden, y no las fuerzas fácticas, como las llaman los que tienen dinero, poder. Queremos una ciudad en que la pinche policía se acabe de descorromper, que no haya centro policíaco donde no haya talleres de lectura, cursos de moral pública. Queremos una fuerza policíaca al servicio de los ciudadanos. Queremos una ciudad que cree una empresa de distribución de electricidad y le devuelva su contrato a los electricistas del SME. Queremos una una ciudad que reconozca a los compañeros de la sección 9ª democráticos que han dado una de las luchas más gloriosas y heroicas, y que sigue el sindicato charro presidido por Chucky, el muñeco diabólico, el Baster Gordillo, sigue negándoles el derecho básico, que es reconozcan a quienes elegimos. No puede ser esto, no podemos aceptarlo, no podemos admitirlo. Queremos una ciudad sin gandallas, que de repente te privatizan una calle y te dicen esta calle es nuestra. No, las calles son de todos. Pero también queremos una ciudad donde los pequeños gandallas se eduquen y no aparezcan con una pinche franela y te digan estos 3 metros son míos y si quieres usarlos te chingaste. No, señor, estos 3 metros son de todos, nada de que te chingaste, ¿no? Queremos una ciudad civilizada, pero también para lograrlo queremos una ciudad que proporcione empleo, que no maltrate a los pobres. Queremos una ciudad donde los comedores que se han creado a lo largo de estos años, los comedores populares que dan comidas a 10 pesos, no sean hasta este momento cerca de 400, no, queremos que sean 4,000, ¿sí? Y que en todos los barrios haya la posibilidad de comer dignamente por 10 pesos y si eres indigente, gratuitamente.
Queremos una ciudad democrática en materia de cultura, no como una Secretaría de Cultura con la que tenemos, que parece sacada de los payasos más pendejos del circo Ataide, mano. Queremos ferias del libro donde haya libros baratos y al acceso de la gente. Queremos que la música vaya a las calles y de repente dicen, no, música clásica en la Condesa, danzón en la Colonia Postal, ni madres, danzón en la Condesa, música clásica en la Postal. Sobre todo porque lo que queremos es abrir puertas en materia de cultura y que la gente decida si le gusta o no Vivaldi o no le gusta, chinga, pero que tenga derecho a oírlo en primera fila sin tener que pagar 11,000 pesos por el pinche palco. Eso es claro, ¿sí? Queremos abrir la puerta a la democracia radical, a la democracia popular, y queremos que un montón de elementos socialistas vengan a nuestras vidas. No el aparato del Estado como lo diseñaron las burocracias socialistas en Europa Oriental, no las condiciones represivas, no. Queremos economía, queremos una economía donde el cual se privilegia a las cooperativas a la hora de ofrecer. No queremos empresas intermediarias que ganan por intermediario y no hacen nada. Ahora veníamos caminando por aquí, la empresa de los parabuses le da la concesión a una segunda empresa para que venda la publicidad. ¿Para qué? Ese es dinero del Estado y por lo tanto de los ciudadanos, nada de intermediarios. Los pinches intermediarios son las sanguijuelas de nuestra sociedad, ¿sí? Queremos una ciudad que se mueva hacia la izquierda. Y como queremos una sociedad que se mueva hacia la izquierda, venimos a presentar libros con ustedes y no en la sala. Iremos también a Sanborns, no hay pedo, que se cultiven los de Coyoacán, no hay bronca. La clase media ilustrada suele ser progre y no pinche, pero aquí está uno en casa y allá están nomás a medias en casa. Cuando aparece una mesera vestida de tehuana y te mira con cara rara porque no traes corbata, pues uno se sienta todo madre, man. El Álamo. Después de este discurso para decir que queremos que esta ciudad se vaya a la izquierda y que en las próximas elecciones hay que votar a la izquierda y hay que sacar al PRI y hay que sacar al PAN y no dejarlo regresar. Basta ya de gobiernos de ladrones, corruptos, mochos y tarados, ¿no? Y no solo queremos votar por Andrés, yo creo que tenemos también que votar por alguien en la Ciudad de México. Y si no les molesta que hagamos un poco de proselitismo electoral, yo ya tomé mi decisión y se las explico. ¿Puedo? Bien, gracias. Yo voy a votar por Martí Batres, por una razón bien sencilla. De todos los candidatos que hoy se presentan en el panorama de la izquierda, pues hay 4 que no son de izquierda, aunque vengan disque de izquierda. Primero un chucho, primero borracho, leproso y tarado que votar por un chucho, después de lo que volvieron a hacer todos los días ayer en la Cámara apoyando la reforma al artículo 24, no tienen madre estos güeyes. No, primero leproso, entonces el chucho. Segundo, los hijos de Ebrard, Mancera y bien, los tienen controlados. Y Delgado, no me saben, son burócratas, son tecnócratas. Nunca los he visto en una manifestación, no los he visto en una calle, no los he visto jugarse el empleo por defender una causa justa, no los he visto frente a los granaderos. Son burócratas. Pues no burócratas, son medio listos, pero no me saben qué tipo de ciudad nos van a proponer. Una sociedad con un proyecto neoliberal como la que está proponiendo Ebrard, con intentos de privatizar el agua, ni madres. Entonces no me saben a nada y por ahí no voy a votar. Me queda Fernández Noroña, que no está mal, pero Fernández Noroña tiene un pero, que ese es el candidato que reúne más cantidad de voto negativo y no vamos a poder ganar con él. Eso está claro. Tiene un nivel de rechazo altísimo. Y sin embargo, Martín no está nada mal, y sobre todo me gusta mucho el programa de los 50 puntos que puso sobre las mesas, y una declaración que hizo que me parece fundamental. Dijo, antes que el candidato, el programa, y después del programa, el equipo, y luego del equipo, el gobierno con el candidato, para decir, ya no más pinches cuotas, no que lleguen a ser funcionarios públicos en esta ciudad, cuates que, no, pues este dirige una casa de la cultura porque era el profesor de la guitarra de la hija del delegado. No mamen.
No mames, está repleta la administración perredista del DF de incapaces, ineptos, huevones, insensibles, que deberíamos ponerles un letrero grandote que decía: estás aquí para servir al pueblo, güey, enfrente de su oficina, que te ponen trabas en cada negociación, que no simplifican la relación de los ciudadanos, que se les olvida quién los puso ahí y para qué. En ese sentido, entonces, yo lo tengo clarísimo y lo voy a escribir esta semana. Voy a impulsar la candidatura de Martí Batres y la izquierda para una ciudad que se vaya a la izquierda. Al final de la conferencia, los que no están de acuerdo, con gusto discutimos. Bien, luego de este prólogo, el Álamo. ¿Qué es el Álamo? El Álamo es una misioncita, 400 metros por 90 metros, a unos cuantos metros, centenares de metros, no más que eso, de lo que era en aquella época el centro de San Antonio, donde en 1836 se libró una batalla. Esa batalla enfrentó a 200 colonos tejanos que querían la independencia de Texas, y 1,500 soldados dirigidos por el general Santana, que los hizo pomada. La batalla duró 2 horas y no quedó un solo superviviente, porque la orden de Santana era a degüello, no, bajo el argumento de que los colonos eran fascinerosos y bandoleros que habían usurpado el derecho nacional, y se los echó a todos. Bien. Cuando uno empieza a leer qué fue el Álamo, dice: qué poquita cosa, ¿no? Qué pequeña historia, ¿no? Y de repente te das cuenta de que en Estados Unidos es el tema. Y empiezas a estudiar y a revisar. Estaba yo trabajando sobre Pancho Villa en la frontera del norte, en El Paso, en Austin, en Houston, en toda la zona tejana, en Las Cruces, Nuevo México, y empecé a encontrar libros y folletos sobre el Álamo y descripciones de los principales personajes. Y entonces, de esto hace unos años, me pregunté: ¿qué sé yo sobre el Álamo? Y la respuesta fue horrible. Yo sabía lo que me había contado Hollywood. O sea, la película de Fess Parker, ¿no? Con David Crockett con gorrita de mapache, ¿no? La película de John Wayne, y luego la tercera versión de Disney. Y en la madre, soy un mexicano irresponsable. ¿Cómo voy a permitir que mi versión de la historia de México sobre lo que pasó en la guerra de Texas me la dé Hollywood? Y la pregunta ¿era más o menos justa esta versión? Y empecé a trabajar. La historia de la independencia de Texas, en breve resumen, es la siguiente. En México hay un gobierno centralista que Santana ha impuesto contra los federalistas. Santana es uno de los presidentes más enloquecidamente huevones y jodidos que ha tenido la historia de México. El pobre el que gobierna ahora, ¿cómo se llama? El Calderón. El Calderón no le llega ni a las botas para oportunista, aunque sí a pendejo sí le llega sin ningún problema. Que toma la presidencia, la gana, la abandona, se va a su rancho ahí en Veracruz a jugar a los gallos y a tener abundante vida sexual, deja un pendejo de presidente, se sostiene a veces aparece como liberal, luego ya, claro, como muy conservador, y se sostiene sobre la alianza maldita que nos deja la independencia, que es el clero, los agiotistas y el ejército. Sobre esa alianza maligna que gobierna el país, con un país destruido económicamente a grados insospechables, ¿sí? Santana gobierna. Bien, este proyecto centralista choca contra la voluntad de una serie, a lo largo del principio de los años 1830 en adelante, de una serie de colonos tejanos que quieren federalismo y quieren más, quieren bastantes cosas más. Quieren juicios con jurado como hay en Estados Unidos, quieren ¿qué? Curiosamente, el motor de la independencia tejana es la esclavitud. Todas las grandes haciendas del norte y noroeste de Texas que han estado poblando emigrantes norteamericanos son haciendas esclavistas. Hay en Texas en esos años 30,000 colonos gringos, pero hay 20,000 esclavos negros, lo cual es ilegal,
porque la Constitución mexicana imperante en 1830 prohíbe en el territorio nacional la esclavitud. Por el puro hecho de entrar al territorio nacional, un esclavo es declarado libre. Le presto mi silla, señor. Va, yo me siento aquí adelante. Entonces, detrás de la independencia de Texas, el motor que está moviendo todo es la esclavitud. Estos personajes que además van dominando la historia de la Texas de esos años, Stephen Austin, bandolero como Jim Bowie, el joven Travis, Sam Houston, son personajes muy oscuros. En principio son especuladores de tierras. Las leyes de tierras en Texas favorecen para crear la población. Entonces compran tierras que nunca han visto en el papel, las revenden en el papel y se crea todo un mercado especulativo de tierras con base en Nueva York, Nueva Orleans, ¿sí?, de las grandes empresas. Son abogados chanchulleros. Y de repente, agitándose cada vez más la situación, se produce el estallido de la guerra. Un pequeño incidente en que el ejército mexicano acantonado en San Antonio choca contra unos colonos en la población de González y se desata. Estamos acostumbrados a las distancias cortas, somos mexicanos del siglo XXI, todo está a 3 horas de avión, ¿sí?, o a 8 horas de carretera, pero 4.500 kilómetros le roncan, amigos. Malos caminos, ausencia de pasturas para los caballos y los bueyes que transportan las carretas, ¿sí? Y entonces se produce el levantamiento en el norte de Texas. El levantamiento conduce a una rapidísima operación sobre San Antonio, en la que el ejército mexicano, mandado por un inepto pariente consanguíneo de Santana, su cuñado Cos, lo derrotan a lo pendejo, ¿sí? Toman San Antonio y de hecho consolidan la independencia del territorio tejano en la franja que va del río San Antonio para arriba. Se crean 2 pequeñas fortificaciones, el Álamo, la misión que está al lado de San Antonio, y Goliat. La misión se convierte en una fortificación. La misión tiene una historia horrorosa. Es una misión que primero fue presidio, pero presidio en la manera como la Nueva España los llamaba, no en la manera como hoy lo conocemos. Un presidio no era una cárcel, sino un destacamento en el extremo fronterizo del país, con guardias presidiales que se dedicaba a custodiar la frontera, lo que podríamos llamar un destacamento de frontera, ¿sí? Entonces este presidio, luego lo agarran a los curas, agarran a los indios queremes que andan por ahí, los ponen en chinga a construir una iglesia. Lo que pasa es que los curas de ahí eran medio pendejos, como el de Catepec que tenemos acá. Entonces la iglesia se cae a cada rato porque la construían mal. El día de la celebración quieren hacer una misa, pero los indios dicen: misa ni madres, pues se vuelve a caer la pinche iglesia, mejor sacrificamos un caballo y nos lo comemos. Los curas, en vista de que están por el pragmatismo, o sea, pueden pactar con el PRI, con el PAN, con su puta madre, con tal de aliarse con el poder, pues dicen: órale, que se coman el pinche caballo. Se vuelve a caer el techo de nuevo, vale pa' pura madre, pero bueno, ahí queda un frontal bien bonito. Y en torno a eso se va construyendo la misión, que luego se vuelve cuartel, que luego se vuelve misión, y está siendo poco a poco abandonada, hasta que ingenieros militares, en la época que Cos está en San Antonio, le dan un poco la forma de una fortificación. Entonces tienen el punto, los independentistas tejanos tienen el punto de la iglesia, y tienen el punto de la misión, y tienen en la costa el punto de Goliat, que es otra fortificación de origen novohispánico también. Y entonces Santana, enloquecido, dice: vuelvo, sale de Veracruz, llega al Distrito Federal y dice: vuelvo en mis lares, ya no como presidente porque dejó un sustituto, sino como generalísimo a reconquistar Texas. Nomás que se encuentra que no hay dinero, ninguno, para montar un ejército. 2, el ejército con el que cuenta es un ejército que vale para 2 cosas, para nada y para una reverenda chingada. Es un ejército con militares elegantitos de emplumados y botones dorados y que van a todos los pinches bailes. Es el ejército de Iturbide, son los restos del iturbidismo.
son los oficiales que se hicieron oficiales combatiendo a los caudillos de la independencia, que luego en el primer imperio se consolidaron y que son la base del santanismo. Y entonces, bueno, oficiales está toda madre, eso sí, tienen uniforme completo, bota charoleada, elegante, etcétera. Y el soldado, soldados de leva, soldados levantados en cantinas, ¿sí? En estado de embriaguez profunda para que no puedan ni protestar, que amanecen al día siguiente como soldados. La mitad de los soldados que se lleva hacia el norte Santana, que serán 5,000 y cacho al cabo de la operación, no habían disparado ni una sola vez en su vida. El batallón de San Luis Potosí no llevan botas porque sus oficiales las vendieron. La pastura de los caballos se la chingaron los coroneles. Los oficiales en el camino van comprando alimentos y luego vendiéndoselo a los soldados. Los soldados no cobran. Y entonces la marcha hacia el norte de Santana pues es el delirio, porque él quiere hacer una marcha triunfal. Hubiera sido mucho más fácil irse a Veracruz, tomar un barco, desembarcar en las cercanías de Goliat en 7 días y en 3 más estar en el centro de los acontecimientos. Pero Santana quiere hacer una marcha triunfal que lo lleva a San Luis Potosí, de San Luis Potosí hacia Monclova, de Monclova hacia el norte. En el camino los agarra una tormenta, lo que llaman un northern, los gringos de esa zona fronteriza, que es una tormenta de hielo en el sur de Texas. Hay un grupo de mayas que vienen en la brigada de Urrea que se mueren de frío, literalmente de frío, ¿sí? Un pequeño batallón de soldados mayas que vienen en estas tropas. Se pierde ganado. El ejército va acompañado de soldaderas, claro, porque quién cocina, quién da de comer, es un ejército sin abastecimiento, ¿sí? Pero no solo eso, no tienen cuerpo médico y se avientan la marcha sin médicos y sin medicinas, ¿sí? Porque así era Santana. Santana era la gloria al güey, la gloria a lo pendejo. Se parece, insisto, al chaparrito este que ahora dice que nos gobierna, cuando decide librar una guerra contra el narco, ¿sí? Igualito de canalla y de despreciador del ejército. Y entonces van hacia el norte. Ahí van penurias y sufrimientos. Y en medio de todo esto se declara la independencia de Texas. Y es bien chistoso cómo los mexicanos conocemos la declaración de independencia de Texas. Se reúnen en Washington on the Brazos, que es la capital provisional, que es un poblado de 22 casas que hay en el norte de Texas. Se reúnen unos 60, estoy hablando de memoria, perdón, pero ya es que estoy escribiendo un libro nuevo y ya se me anda olvidando. Se reúnen unas 60 delegados de los poblamientos tejanos y votan la independencia de Texas. La pregunta es clave: ¿cuántos de esos 63 creo que eran tejanos o mexicano-tejanos? 3. Es como si ahorita, aquí hay más de un centenar de personas. Compañeros, les propongo que decretemos la independencia de Nueva York, porque estamos hasta la madre que esté en los Estados Unidos, y Nueva York y Hollywood, y nos quedamos con lo mejor de Estados Unidos, lo demás a chingar a su madre. Entonces levanten la mano los que estén a favor de declarar la independencia de Nueva York. Es igual, está toda madre, pero no es creíble. Bueno, pues la independencia de Texas es eso, es increíble. ¿Quiénes son los otros 60? Son recién llegados aventureros de Illinois, de Luisiana, de Kentucky, ¿sí? De las fronteras occidentales de lo que entonces era Estados Unidos. Algunos de ellos llevaban un mes y medio, porque corre el rumor de Texas es el botín, vámonos, ahí va a haber tierra abundante, y se escriben unas cartas enloquecidas, diciendo, y ahí las abejas y los ríos. Luego llegan a Texas, y Texas hay de todo. Hay unas zonas que es desierto puro, ¿sí? Hay otras zonas donde la irrigación es maravillosa y es muy rica. Texas, hay otras zonas que son maravillosas para pastizales, hay bosques. Texas es inmenso, ¿sí? Pero la imagen que dan es como si aquello fuera el paraíso, y empiezan a llegar aventureros armados norteamericanos. La confrontación se dará en el Álamo primero, los hacen pomada en 2 horas, y poquito después los hacen pomada en las siguientes encontronazos, hasta que el ejército santanista, Santana decide fragmentarlo en 4 partes y se va con la vanguardia.
y está durmiendo al borde del río San Jacinto, cuando lo que queda del ejército tejano gringo le cae a la mala, lo derrotan, lo ponen a correr, lo capturan, ¿sí? Y Santana, preso, manda la más increíble de las órdenes. Le dice al segundo general en jefe, el general Filisola, retírese hasta los márgenes del río Bravo. En esos momentos el ejército tejano norteamericano no llega al 1,000,000 de combatientes y el ejército mexicano pasa de los 3,500, ¿sí? Y Filisola le hace caso a un general capturado por el enemigo. ¿Le haces caso de sus órdenes? Pues sí. Y no solo eso, le manda 2 baúles con las camisas limpias de Santana y su ropita, para que no la pase tan mal prisionero de los tejano gringos. Y luego recibe la segunda orden, primero a la línea de San Antonio, luego a la línea del Bravo, y luego Santana en prisión tranza y acepta por válida la independencia de Texas. La traición de los generales santanistas, del propio Santana, ¿sí? Que bueno, pues estaba ahí sometido, lo iban a fusilar, ojalá lo hubieran fusilado, nos hubiéramos librado de mucho mal, porque luego en el 47 va a ser lo mismo en la guerra contra los gringos. Pero bueno, pues ahora le manda una orden, pero el general del otro que está ahí la da por buena. Filisoa, Cos, hasta el propio Urrea, que es el más decente de todos ellos, dan por buena la orden de retirada y perdemos Texas. Bien, esta es la historia de lo que pasó. Pero cuando empecé a escribir el libro, me di cuenta, vamos a hacer un poco de tensión dramática, me di cuenta de que esa era solo la mitad de la historia, porque lo interesante no solo era lo que pasó, sino cómo se contó. Y entonces empecé a encontrar lo que llamarías historias secundarias, como por ejemplo, el heroísmo de los 3 personajes claves en el Álamo: David Crockett, Jim Bowie y Travis. ¿Cuál heroísmo? Las crónicas inmediatamente posteriores y a lo largo de los años dicen: David Crockett disparó su fusil y estaba en la zona de la empalizada, y luego, cuando se le acabaron las balas, agarró el fusil como si fuera un bat de béisbol, empezó a matar mexicanos a chingadazos, y cuando encontramos su cadáver había 17 mexicanos muertos en torno suyo. Primera crónica. 3 años después había 21 mexicanos, 5 años después había 23 mexicanos, 7 años después había 30 mexicanos, y ahí le pararon. Bueno, la verdad es que Crockett se rindió, lo detuvieron, llegó con Santana y trató de explicar que él iba pasando, que él era un botánico, y Santana dijo: fusílenlo, y ahí mismo contra la pared y para afuera. El heroico David Crockett no hubo tal, pero además el David Crockett que nos pinta, la gorrita famosa de mapache. Me pongo a averiguar sobre la gorrita de mapache porque me da curiosidad, y descubro que David Crockett nunca usó una gorrita de mapache en su vida, que la usó un actor de teatro que representaba a David Crockett. Ah, chinga. Y entonces, ¿de dónde sale el delirio de la gorrita de mapache? Pues se les hizo folk, ¿no? Y se incorpora en la mitología, y lo toma Walt Disney cuando hace la película de Fess Parker, y Crockett y la gorrita de mapache. Pero encuentro una historia que digo: esto hay que contarlo, no lo puedo dejar fuera del libro, que es el departamento de merchandising de Disney dice: puta, vamos a hacer negocio. Sale la película, es un éxito, y entonces hacer gorritas de mapache a $1.70 y venderlas. Se chingaron, se acabaron los mapaches en Estados Unidos en el año 50 y tantos, se los pulieron, todos los niños ahí andaban con su pinche gorrita de mapache. Pero no solo, las loncheras de David Crockett, el verdadero fusil de David Crockett en reproducción en plástico. Disney gana $1.5 millones de aquellos años de puro merchandising, y se va construyendo el mito. Entonces descubro que el mito del Álamo pues es el mito construido por Hollywood,
Y entonces empiezo ya con los dientes afilados a tratar de revisar qué está detrás de esto. Y encuentro que sobre el Álamo se han hecho más películas en Estados Unidos que sobre el desembarco de Normandía, sobre Iwo Jima, y que la retórica imperial norteamericana que practicaba Bush padre y Bush hijo está repleta de recuerden el Álamo. No es Washington cruzando el Delaware, no es Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg, no son los colonos recibiendo guajolotes de los indios, ni madres. Es remember el Álamo, recuerden el Álamo, la retórica imperial norteamericana. Y luego la encuentras explicada, dice, no, bueno, si Estados Unidos, sin el Álamo no hubiera habido San Jacinto, sin San Jacinto no hubiera habido independencia de Texas, sin la independencia de Texas no hubiera habido guerra del 47 contra México, sin la victoria no hubiéramos tenido California, Nuevo México y Arizona, sin eso Estados Unidos hubiera sido un poder atlántico y es un poder atlántico-pacífico, sin eso, ay güey, y eligen como elemento memorial a una derrota, que es el Álamo, una batalla de hora y media, ¿sí? Al amanecer, antes de amanecer, a una derrota tejana y no norteamericana, y sin embargo, en el mito de la heroicidad construyen el mito imperial norteamericano. Y entonces uno revisa y descubre que en el buscador de Amazon, la más importante estructura librera virtual que hay en Estados Unidos, pues había 104,000 entradas para el Álamo. Y dice, a ver, y en la Gandhi, en el buscador de la Gandhi, que es la estructura más importante librera para México, había 3 entradas para el Álamo. Y para acabarla de chingar, de las 3 entradas, 2 eran libros de un tal Antonio Álamo, que ni sé quién es, o sea que solo había un libro sobre el Álamo. Entonces no vale más. Entonces, ¿de dónde sacamos los mexicanos la historia de Texas? Pues la sacamos del cine norteamericano, porque después de Fess Parker sigue John Wayne, y John Wayne en plena Guerra Fría, cuando todo el movimiento progresista norteamericano está en las manifestaciones de la Guerra de Vietnam, él decide hacer una película patriótica para enaltecer al soldado norteamericano, es el Álamo, y se echa el rollo de Fess Parker pero aumentado y en grande, con el propio John Wayne haciendo de David Crockett y con gorrita de mapache y todo, ¿sí? Y entonces las heroicas muertes, la de Travis, pues Travis era el jefe de la guarnición. En el momento en que inicia el ataque, trata de subir una escalera, le pegan un tiro en la frente y muere. Es el primer muerto en el Álamo. De heroico, como verán, nada. Y la de Jim Bowie, el famoso creador del cuchillo Bowie, que era el valiente de los valientes, pues llevaba 15 días con tifoidea y estaba, si no muerto, agonizante en el momento en que entró al Álamo el ejército mexicano. Y entonces la versión heroica es, y entonces Crockett le había dado 2 pistolas, y con esas 2 pistolas mató a los mexicanos que trataron de entrar al cuarto, y luego esas pinches pistolas parecían de repetición, cosa que no existía en esa época, porque mató a 2, y luego otros 2, y luego otros 2, y luego todavía sacó el cuchillo y se cepilló al, ¿no? Parece ser, con las fuentes más confiables, que un grupo de soldados mexicanos entraron, vieron a un gringo ahí tirado, lo bayonetearon. Tan es así que en las crónicas mexicanas se cuenta que el cobarde Jim Bowie se había ido a esconder dentro de un cuarto. Pura madre, tampoco eso es cierto. Estaba medio muerto de la tifoidea el pobre güey, ni se enteró que no fue lo que pasó. Entonces, esa es la heroicidad del Álamo, pues ahora ahí la tienes completa. Y una, y otra vez. Y el cine lo repite y lo reitera. ¿Y quiénes eran los 3 personajes claves del Álamo? Bowie era un tratante de esclavos, no esclavista, tratante de esclavos, ¿sí? Que se había hecho famoso por un duelo en el que había matado a un cuate a puñaladas con un cuchillón que le había regalado su hermano, mismo que se vuelve el negocio más importante en la cuchillería mundial, el famoso cuchillo Jim Bowie, que se produce en Inglaterra y se vende en Estados Unidos, y después del Álamo todo el mundo pagaba una fortuna. Es una especie de machete de este pelo, ¿sí? Que está bueno para limpiarte las uñas, pero no para más que eso. Y bueno, entras en internet y las ofertas de cuchillos Jim Bowie, yo que no soy particularmente adicto a las armas, excepto las de mi general Morelos,
Dices, ¿qué es esto? El delirio, el cuchillo, Jim Bowie. Que Jim Bowie lo inventó, que lo fabricó, que se lo dio a hacer. Mi madre, toda la historia del cuchillo es falsa, ¿sí? No hubo ningún herrero privilegiado. Y luego ya vas encontrando delirio tras delirio. Como, por ejemplo, un herrero descubrió la manera de reproducir el acero de Damasco. ¡Ay, no mames! En esos momentos del siglo XIX todo el mundo sabía reproducir el acero de Damasco. Chinga, el acero de Damasco del siglo XI pues era público y conocido ya en esos momentos, no hay misterio chino, no, pero todo es así, exagerado, mentiroso. Bowie era un traficante de esclavos que además tenía la mala costumbre de escribir su diario, y afortunadamente su diario se legó y está en una biblioteca y lo pude consultar, donde anotaba sus conquistas, ¿sí? Había dejado botada a su mujer y a su hijo, ¿no? Anotaba sus conquistas, padeció una grave sífilis producto de relaciones sexuales con prostitutas, y era especulador de tierras, se dedicaba a comprar y a vender, y se vuelve católico para poder adquirir la nacionalidad tejana cuando es protestante, y se casa con la hija del exgobernador de Texas para tener una base territorial. Finísima persona el Jim Bowie, ¿no? Y Travis, pues otro abogado chanchullero que se encarga de hacer negocios turbios, que cuando empieza la guerra de independencia de Texas, lo que más le preocupa es comprarse un pinche uniforme para él y para sus soldados. Sus soldados son 14 huevones de un destacamento de caballería, que eso sí, armas buenas no tienen, pero tienen un uniforme chingoncísimo, ¿sí? Y Crockett, pues Crockett es el cúmulo del delirio. Crockett es la leyenda, diputado en el Congreso norteamericano por 2 veces, había matado un oso a los 3 años. ¿Sí? No era uno. Entre los 15 y los 18 había matado 30 osos. ¿Sí? Este güey no tenía nada mejor que hacer que dedicarse a matar pobres osos, y a los 3 años hay que ser niño y pendejo. Los osos son a toda madre, man, ¿no? Ven. La leyenda. Y era un hombre común, un hombre del pueblo, ¿sí? Tremendo oportunista, que va a Texas y se enrola en el ejército tejano para poder ser congresista, porque aspira a ser presidente de Texas. Y lo dice en sus cartas. Aquí es la tierra de las oportunidades. Pronto voy a poder presentarme al Congreso que se está formando, y entonces tengo que cumplir unos años. Ese es el aventurero, que además pierde unas elecciones, y cuando las pierde en Estados Unidos dice, me voy a Texas, ustedes váyanse al diablo. A sus electores habrán dicho, pues vete a la chingada, porque por eso votamos en contra tuya, güey, ¿no? Y ese es el héroe, los héroes tejanos son basura pura, ¿sí? Basura pura. Recen por mí los que rezan, porque voy a ir a presentar el libro en San Antonio en febrero y en marzo. Va a haber madrazos ahí. Pues sale la edición bilingüe en inglés y en español simultáneamente. Entonces espero que la raza ahí me proteja, porque va a ir a contar esa historia en San Antonio y en El Paso y en Austin y en Houston y en Del Río. Tengo una bonita gira, empezando por David Crockett. Me voy a comprar una lonchera de David Crockett por si hay madrazos para defenderme, pues, ¿no? Bien, esta es la pinche historia. ¿Te la acabas de creer? No te la crees. Pero además, por donde vas, los testigos de lo que pasó en el Álamo el día en que el ejército mexicano los derrota. Bien, una viejita que a los 70 años empieza a recobrar la memoria, y a los 80 tiene una memoria prodigiosa y se acuerda de todo. Y a los 90 descubren que no estaba en el Álamo ese día, que había salido 5 días antes. Pero la viejita está toda madre. Y dije, lo cuento, huevo que lo cuento, tengo que contar la historia de esta viejita. Un güey que había estado en el Álamo y que cuenta cómo la batalla fue de día, pero la batalla fue de noche. Otro cuate que era un niño que tenía 6 años, y conforme iban pasando los años recobraba memoria porque los periodistas lo ayudaban. Una chava que es una de las supervivientes, pero estuvo metida todo el combate en la iglesia, o sea que no vio nada en la primer testimonio. En el segundo ya vio algo, y en el tercero ya lo había visto todo. Entonces la historia de los testigos pues se vuelve una historia apasionante y enloquecida.
la historia de los negros, porque el ejército mexicano que entró a degüello y mató a todos los residentes del Álamo, actuó rigurosamente perdonando las vidas y no molestando a mujeres, niños y negros, porque había esclavos dentro del Álamo. Y entonces la consigna es: si es negro no le dispares, pero como era de noche, pues algunos negros no tuvieron la buena suerte. Pero en general así fue. Y entonces Travis tenía un esclavo negro que lo acompañó en los últimos momentos. Pues este esclavo negro cuando sale cuenta la historia, y cuando la va contando pues va mejorando. Pero de repente le dicen: oye, güey, está toda madre lo que cuentas, si eres héroe del Álamo, pero tú eres esclavo, ¿no? Y entonces dice: no, pues sí era esclavo, pero nada, en el testamento de Travis sus bienes van a no sé quién, ahora es esclavo de no sé quién. Entonces el héroe del Álamo descubrió de repente que le valía madres haber sido héroe y testigo privilegiado del Álamo, porque volvía a ser esclavo, y se escapó y se vino para México. Y hay un muy bonito documento donde dice: iba vestido con unos calzones blancos y una camisa blanca y corría como el diablo. Y así todo, las leyendas. David Crockett no murió en el Álamo, lo agarraron prisionero y está trabajando en una mina cerca de Guadalajara. Bota, qué güey, ¿no? Si se escapó, ¿para qué chingados se fue a trabajar en una mina en Guadalajara? Podría irse a trabajar de camarero en Nueva York, que es un oficio chingón, que da dinero y además comes a toda madre. En una mina en Guadalajara. Pues ahí va. Y el delirio. Las películas, las otras películas, las más películas, la manera de mentir, cómo se contó, cómo se falseó. Y en medio del delirio, pues fue encontrando algunas historias que me gustaban mucho. Por ejemplo, la versión que muchos historiadores mexicanos han dado como buena, entre ellos González Pedrero, de que Santana estaba teniendo relaciones sexuales con una mulata en el momento de San Jacinto, y por eso lo agarraron, si no cagando, cogiendo. ¿Okay? Perdón por mi rudeza verbal. Pues no es cierto. Es cierto que había una mulata, es cierto que fue capturada por el ejército mexicano, y hasta ahí, pero de ahí sale la leyenda. Y Emily Morgan se vuelve The Yellow Rose of Texas. Yellow porque la palabra yellow era el despectivo para mulato en aquella época. La rosa amarilla de Texas es porque los rosales tejanos daban una rosa muy bella. Total, vas acumulando dislates y construyes una leyenda. Pero la leyenda se vuelve a toda madre cuando la canta Elvis Presley. Entonces Emily Morgan, que dice que ayudó, porque además no solo estaba traca, sino que además estaba ahí para distraerlo, porque lo había mandado Sam Houston. Imagínense, Sam Houston le dice a una mulata: ve, te coges a Santana a las 3 de la tarde para que... No mames, de veras es delirante la manera. Y algunos historiadores mexicanos la han dado por buena, de veras la han dado por buena, ¿sí? Sin nombres, porque luego dejamos fuera de combate a más de uno, ¿no? Que hacen historia con una frivolidad notable y con una falta. El libro me tomó años de investigación. Al final vienen reseñadas cerca de 1500 textos que leí y pero de todo lo que encontré, lo que más me gusta es la historia, que hay un capítulo chiquitito de 3 páginas dedicadas a él, de un güey que falsificaba documentos para vendérselo a los ricos tejanos del Álamo. La carta de no sé quién, órale, y le sacaba $10,000, $5,000, la verdadera acta de independencia de Texas. Y este güey, que era un anticuario cocainómano y desmadroso, se hizo millonario, él y toda una red. Y bueno, en la red de falsificadores aparece ya este libro iba camino de volverse la locura. Aparece un obispo mormón que mató a su mujer y que en los ratos libres se dedicaba a falsificar documentos. Después de leer estas cosas, uno tiene serias desconfianzas respecto a los cleros en general, y no solo en particular el clero conservador mocho católico mexicano. ¿Qué hay detrás? Hay una historia terrible, donde quiera que la miremos. Del lado norteamericano hay un fraude, un mito fraudulento, que nos han impuesto a los mexicanos y a los chilenos, a los peruanos y a los nativos de Angola, a través de Hollywood y el cine. La historia que se ha contado es falsa, ¿sí? Falsa y además pecaminosamente falsa, dolosamente falsa. El ignorar que el dinamo fundamental de Texas es la esclavitud es terrible. Del lado mexicano nos encontramos el desastre de la República de los Generales santanistas.
el desprecio por los soldados, la ausencia de fervor patriótico mínimo, chinga, y la entrega de Texas. Nos encontramos la gran cocina terrible que va a construir la guerra del 47, 11 años después, y que va a construir afortunadamente la revolución del 55, que tira a Santana, la constitución del 57 y el surgimiento de la reforma, el momento dorado del México del siglo XIX, reactivamente. Y terminando el libro me podía pensar en aquella frase de Sartre que decía: con que uno solo resista, resistimos todos, porque es un problema moral, y en las mejores hogueras se cocinan los mejores hombres. Estamos a la vuelta de años de ignominia y de desastre y de abuso del poder y de corrupción y de ineficiencia y de antipatriotismo y de venta de la nación. Bien, esa es la cocina en la que nos estamos cocinando los mejores mexicanos. Ustedes, nosotros. Muchas gracias. Yo soy de los muy cultos porque sí creo que había sacrificios humanos. Y alguna vez discutiendo con un antropólogo de primerísima me dijo: Paco, esta discusión es ridícula. ¿Para qué crees que son los canalillos que están en los lados de las piedras ceremoniales? ¿Para que se caiga el agua o qué chingados? ¿Sí? La cultura en particular, la cultura mexica, practicó varias formas de sacrificio ritual. Y no es en balde. Si ustedes van al Museo del Templo Mayor, entran y ven del lado izquierdo el muro de las calaveras. ¿Lo recuerdan? Que es terrible. ¿Qué cultura puede hacer un muro como esto si no es una cultura que se impone sobre el terror, sobre las zonas limítrofes? Pero además caminas un metro más y ves el pinche Huitzilopochtli ahí parado. Es ay, güey. Está clara la esencia militarista. Y pregúntenle a los indios de lugares como las cercanías de Acapulco, el río Papagayo. A la fecha, 500 años después, todavía hay el dicho de no abusados que ahí vienen los aztecas, ¿sí? Una tribu que se fue refugiando, escondiendo. Pregúntenles a las historias sólidas de los tarascos, los traían locos. Los tlaxcaltecas, que tenemos muy buena información. Por cierto, los buenos son los tlaxcaltecas, ni gachupines ni militaristas aztecas, tlaxcaltecas. No me hagan caso, Abraham, para un futuro debate. Pues, pero la última vez que lo dije casi me matan a chingadas los aztequistas. Pero con esto dejamos dilucidado el debate. No es cierto. Creo que desde el momento en el que queda atrapado dentro del Álamo no tiene comunicación. Las cartas son antes de haber llegado al Álamo y en esos momentos no sabían que Santana iba avanzando hacia el norte. Y el toque de huello que se oye ahí no es el verdadero. El que se oye ahí es una canción morisca que adaptó el ejército español para usarla como canción de marcha. El toque de huello es un toque de 8 notas. Como comprenderás, en el momento en que se inicia un asalto, tú no puedes estar tocando un toque de corneta muy largo, tiene que ser un toque muy breve, el toque de degüello. Sí, entonces el toque de degüello es un toque muy breve, repetido sistemáticamente. Lo que no sabemos, porque no hay forma de saberlo, es lo que tocaba la banda de música del ejército mexicano. Si tocaba el adegüello, que es la marcha, ¿sí? O tocaba reiteradamente el toque de clarín. Supongo que una banda de guerra tocaría la marcha de adegüello, que es larga, que es esa que conocemos, pero el toque de clarín tiene que ser un toque muy breve porque se da en el momento de iniciarse el combate y se repite, tiene que ser un toque de 5, 6, 7 notas, no más.
Cuidado con Krause, es una torta envenenada, con queso viejo. Ha estado tratando de reconstruir la versión conservadora de la historia de México durante mucho tiempo, y ahora es perro sin amo porque los panistas y los intelectuales no han acabado de cocinársela, y entonces es perro sin amo, anda buscando amo, pero en general su versión de la historia es muy pobre. No investiga él, tiene un grupo de asalariados que investigan para él, y entonces los resultados, pero además, aunque investigara él, es una versión muy conservadora. Sí, yo recomendaría el libro de Salmerón sobre Juárez, que está muy bien, es un libro chiquito y da una idea de lo que fue el juarismo. Recomendaría mucho ese mero que trae la compañera en la mano, se llama Si Juárez no hubiera muerto. ¿Cómo se titula? La rebelión interminable. Está muy bien. Le recomendaría un libro que acaba de sacar Pineda en Era. Lo que pasa es que es caro y son 3 tomos, que es el Antiguoma, que es la versión desde la izquierda de lo que fue el zapatismo. Pero es un crimen porque es un pinche libro en 3 tomos, publicado por Era, que debe estar costando los 3 tomos como 1,000 y cacho de pesos. Dan ganas de llorar cuando se presentan estas situaciones. Son bien interesantes los trabajos de Armando Bartra sobre magonismo. Si ustedes tienen acceso a internet, yo creo que pueden bajar de la página de la Brigada La Oveja Negra, que es su trabajito que hace la síntesis del magonismo. Sí. Alguien está jugando fútbol con la... Hay una versión muy interesante una biografía de Hidalgo muy interesante, escrita por Castillo Ledón en los años 30. Si la pueden encontrar en librerías de viejo, es buena, muy documentada. Encuentran muy buen material de Mancisidor sobre Guerrero y Morelos, ¿sí? En general, las fuentes liberales del 19 cuentan bien la independencia. Para enterarse de lo que pasó en el 47, lo mejor es leer a Guillermo Prieto y el trabajo de Jorge Belarmino, moderno, que se llama Cuestión de Sangre. No, Betty, ¿cómo se llama el trabajo de Belarmino? Cuestión de Sangre, que cuenta la resistencia popular del 47 contra los gringos. Y está muy bien, con investigación sobre fuentes originales. Hay un buen trabajo de Granados, el hijo de Granados Chapa, Tomás, publicado en Era sobre el año 47. Revolución Mexicana, pues nomás yo recomendaría el libro de Pineda, Mi Pancho Villa, y el de Krause, claro. El de Krause, desde luego, está muy bien, aunque es mejor el mío, pero bueno. El que dijo, ¿ya leyó los 2? Yo sí leí los 2, es mejor el mío. ¿Alguien duda? Para recetárselos. Es la Biblia, hombre, del villismo. ¿Tú leíste los 2? Sí, no. Arnaldo Córdoba, lo que pasa es que tiende a ser una historia muy teórica y muy reflexiva y poco narrativa, y por lo tanto poco precisa para el lector que quiere saber qué pasó, ¿no? Y estamos en un momento en que la gran tentación es ¿qué pasó? Hay una buena biografía de Lázaro Cárdenas de Townsend, no está nada mal, también en librerías de viejo la pueden encontrar, y van a descubrir algo que a mí me tiene verdaderamente sorprendido, que es, yo no tenía la conciencia de lo impactante que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas en esta sociedad. O sea, uno tiene las grandes ideas, ¿no? Expropiación petrolera, fundación del Politécnico, ¿no? Y de repente empiezas a ver, a su madre, devolución de las tierras a los yaquis, que los habían sojuzgado, a creación del Instituto Nacional Indigenista, y empiezas a ver, y hay 8 de las piedras angulares de esta sociedad ahí. Bien interesante echarle un ojo a lo que fue el cardenismo, porque es un modelo al que nos tenemos que acercar, y hay material para repensar la historia. La idea, por ejemplo, de Cárdenas, de que el petróleo tenía que ser el material que permitiera el sustento económico para desplegar los grandes proyectos de educación y salud, es una idea que a la fecha sigue siendo correcta. Si no tuviéramos Pemex como la tenemos, ¿no?, que está generando 2/3 de pérdidas por corrupción y dándoles las grandes ganancias a las transnacionales,
el concepto de convertir Pemex en dinamo del país, sobre todo con el aumento continuo de los precios del petróleo, y dinamizar educación y salud. Bien interesante. Y hasta ahí, la memoria no me da para mucho en este instante. No hay nada rescatable. Y eso es lo que me creó más problemas cuando estaba escribiendo un libro. Cuando estás escribiendo un libro de historia, metido en los datos, quieres ser muy justo, muy justo. Pasó esto, contrasta, confronta, enfrenta las fuentes, descubre qué fue lo que realmente pasó. Pero necesitas que alguien te esté soplando en la oreja diciendo, aquí hay dignidad, ¿no? Para calentarte. Y en este pinche libro no había por dónde agarrarlo. Era como entrar en una cocina donde todos los platos están rotos, y los que no parecen rotos, los veías y estaban pegados con resistol, man. O sea, no se salva nada. Urrea, que es el general menos pinche en la campaña de Texas, tampoco es capaz de repente de decirle a Filesola, óyeme puto, si tú te retiras, yo no me retiro, y avanzar. Lo hubiera seguido todo el ejército, y Urrea no es capaz de ponerse los pantalones y hacerlo. Filesola llega a México, el segundo de Santana, y al paso de los años le dan una medalla por la campaña de Texas. Todos los generales reciben sueldos y premios económicos por la campaña de Texas. O sea, es tal el grado de desastre que no tienes punto de identidad. Y la identidad no se puede establecer con abstractos, porque el problema es, pues me identifico con los pobres soldados de la infantería mexicana. Pues no, necesitas que le pongan rostro para poder identificarte. Entonces no funciona. Entonces cuando terminé el libro del Álamo dije, hasta la madre estoy. ¿Cuál es la función? La función es seguir desentrañando la historia, en mal y en bien, en bueno y en malo, en blanco y negro, en gris, devolvernos un pedazo de nuestra historia, aunque no nos guste. Pero después de eso ya agarré vuelo con otra historia de veras. Estoy contando la historia de la resistencia y el genocidio de la tribu del... A ver, ya, no quieren que lo diga. Bueno. ¿Por qué se fue la luz? Se fue la luz. Cambié de tema. Estoy trabajando sobre la historia que va del 875 al 908, 45 años, que es la historia de la resistencia, la guerrilla y el genocidio de los yaquis. La primera razón es bien sencilla. Hablamos del genocidio del pueblo judío, del genocidio de los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial, del genocidio de los armenios en la Primera Guerra Mundial, pero en México nadie tiene huevos para decir que aquí se practicó el genocidio de los yaquis. ¿Sí? Entre 1865 y 1908 se produce primero resistencia y guerra de guerrillas y resistencia, y los yaquis defendiendo contra el negocio de los grandes varones porfiristas que quieren comerse la tierra de riego más rica del país. Y de 1902 o 3 hasta 1908, la matanza de la tribu, por el método de enviar los esclavos a Valle Nacional, a las plantaciones de café de Oaxaca, por el camino se van muriendo la mitad, asesinatos, fusilamientos masivos. Y esta historia, como la revolución está muy pegada, en 1910 está ahí la revolución, es una historia que no se contó. No se contó porque inmediatamente el escenario lo ocupa la revolución. Y a la hora de que en los 20 se ponen a contar historias, pues tienes la revolución para contar. Y el genocidio yaqui queda enmascarado. Y ahí sí, la identidad es cabrón. Cajeme, Tetaviate, Pluma Blanca. Y ahí sí la identidad es maravillosa. Cuando uno puede hacerse la pregunta gloriosa que es de dónde venimos, y al rato voy a poder decir con orgullo, yo vengo de Cajeme, no de Porfirio Díaz. Chinguen su madre, pinches porfirianos, pinches aristócratas. Limantur, el banquero de oro del porfiriato, se la pelaba Tetaviate. Estos eran de veras, porque es maravillosa la guerra de resistencia, es increíble.
enfrentados a fuerzas eternamente superiores, con arcos y flechas en la mayoría de los casos, resisten y resisten, comunidades enteras, ¿sí? Los yaquis combaten en comunidades, hombres, mujeres, niños, viejos, ¿sí? Y cuando no pueden defender un pueblo, al cerro más cercano, y cuando no pueden defender ese cerro, al siguiente. Es increíble, es una historia para enorgullecernos y decir de dónde venimos. Y entonces, bueno, ahora sí ya estoy en familia, ya chingue su madre Santana y todos sus pinches generales de mierda, man. Y abajo Hollywood y las loncheras. Entonces ya estoy agarrando vuelo. Es parte del espíritu que me lleva hacia la futura victoria electoral que tendremos en este país, compañeros. Una buena pregunta porque es bien chistoso. Santana sale de la Ciudad de México y hay noticias de él hasta que llega a San Luis, ¿no? O sea, Querétaro, el recorrido del Bajío, San Luis Potosí. Y a partir de él se desvanece, porque las comunicaciones tardan en llegar 20 días, 30 días, un mes, ¿sí? Hasta que no toma San Antonio, no se conoce en la Ciudad de México. Y la prensa mexicana le vale madres, lo trata como un hecho menor, ¿sí? Y la prensa mexicana controlada, cuando Santana rinde al ejército, ni siquiera protesta. Entonces la Ciudad de México permanece impasible ante la pérdida de Texas. De hecho, la Ciudad de México va a ser muy importante, pero en los siguientes 20 años después, cuando toda la reacción ante la ignominia, la venta de la patria, el desastre del santanismo, se produce en la rebelión la revolución del 55 y posteriormente en el nacimiento del movimiento liberal. En el 55 la Ciudad de México tira a Santana y desentierran la pata de Santana y la arrastran por las calles durante 24 horas. Es la fiesta contra la dictadura. Pero la Ciudad de México no empieza a reaccionar sino después de los dos grandes golpes, que es la pérdida de Texas y la guerra del 47. En el 47 ya hay una respuesta popular. Cuando los generales cocinan la derrota, otra vez traiciones, pero traiciones horribles. En la batalla de Padierna, la mitad del ejército se queda mirando cómo los gringos derrotan a la otra mitad del ejército, porque un general no quiere apoyar a otro. Cosas verdaderamente increíbles. Pero al mismo tiempo empieza a surgir el heroísmo de base. Y cuando los gringos toman la Ciudad de México y izan la bandera norteamericana en el Zócalo, puta, se arma el supermotín como respuesta popular. El Tratado McLean, necesitamos una conferencia completa. Necesitamos contar qué fue la guerra de reforma, porque si no la cuentas bien no entiendes el Tratado McLean Ocampo. Se te presenta como una traición a la patria de manos además del más sano y más chingón de los liberales, que fue Melchor Ocampo. Pero, a ver, les debo una conferencia, ¿vale? Una sobre la guerra de reforma, en febrero. Órale, en febrero. ¿O ya tienen programado febrero? Hasta la mitad de febrero. Al final de febrero me vengo a contarles la guerra de reforma. La guerra de reforma es bien interesante porque es el surgimiento del proyecto liberal en pleno y las leyes de reforma y dilucidar la historia del Tratado McLean Ocampo, que es usado por el conservadurismo con la piedra lanzada contra el juarismo. Pero es bien interesante y además entender los porqués. Cuando de repente dices, el juarismo de repente se suelta el bombazo en Veracruz de la desamortización de los panteones. ¿Por qué eso es tan duro, tan importante? Porque esa es una de las leyes de reforma. Porque los panteones son el gran negocio del clero, pero además restrictivo. Si tú eres protestante o eres ateo, no te permiten ser enterrado. O sea, el control del clero sobre la vida civil se había vuelto asfixiante en la sociedad del siglo XIX. Y entonces una tontería como desamortizar los panteones y convertirlos en públicos, el derecho a enterrarte cuando mueres, ¿no? En aquella época la cremación no estaba de moda, ¿no? Se volvía central. Comprender eso es comprenderlo en el contexto de toda la guerra de reforma. La guerra de reforma es bien interesante. Voy a preparar un folletito sobre esto y me pican los dedos para escribir sobre la reforma desde hace años. Pero bueno, ahora ando con los yaquis. Sí. Te la debo. Sí. De veras que no le rehuyo, te la debo.